Durante 12 años, desde el 610, los musulmanes han creído en las revelaciones de Dios al profeta Mahoma y las han predicado en la ciudad de la Meca. Pero la vida del cada vez mayor grupo de discípulos de Mahoma se hace peligrosa. Los líderes de la ciudad rechazan la creencia de los musulmanes en la existencia de un único Dios, persiguen con saña a los creyentes y ponen precio a la cabeza del profeta. La suerte de Mahoma cambia en el año 622, cuando recibe la invitación de unos forasteros. Desde un oasis cercano, llegó a la Meca un grupo de personas en busca de alguien que pudiese resolver una disputa que tenían. Pensaron que Mahoma, como profeta, era la persona ideal para el puesto. Y finalmente acordaron que no solo acogerían a Mahoma y a su familia, sino a todo un grupo de musulmanes. Paulatinamente, de forma clandestina, la reducida comunidad musulmana recorre los 400 kilómetros en dirección norte que la separan de Yatrib, ciudad que pasaría a conocerse como Medina, la ciudad del profeta. En su nuevo hogar, Mahoma asume también un nuevo cargo. Al principio era simplemente un profeta del que Dios se servía para transmitir su mensaje. En Medina, sin embargo, se convierte en un líder. Es el líder de la comunidad musulmana, pero también asume cierta autoridad sobre todo el oasis de Medina. En Medina, el profeta sigue transmitiendo revelaciones a sus discípulos, pero la naturaleza de los mensajes varía notablemente. Según los musulmanes, los versos reflejan a partir de entonces la condición de líder de Mahoma, que añade un nuevo elemento a su mensaje, una guía práctica sobre la creación y el gobierno de una sociedad. Se habla básicamente de la necesidad de regular la sociedad. Por lo tanto, las leyes son lo más interesante del período en Medina. Podría decirse que prácticamente toda la legislación incluida en el Corán proviene de esa etapa. Las revelaciones que la tradición relaciona con Medina sentaron las bases de la ley islámica. Incluían normas para casi todos los aspectos de la vida, desde la prohibición del alcohol hasta el permiso para que las madres den de mamar a sus hijos durante 2 años. Los versos ofrecen indicaciones sobre las herencias, otorgan nuevos derechos a los más desfavorecidos como huérfanos y esclavos, y establecen nuevas reglas que mejoran la situación social de la mujer. Sin embargo, la interpretación de dichas leyes no es siempre sencilla. De hecho, algunas de ellas siguen siendo motivo de debate actualmente. Un buen ejemplo: ¿permite el Corán la poligamia? Sura 4, tercera aleya. Casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola. A primera vista, la aleya parece bastante clara, pero los estudiosos apuntan que estas palabras pueden interpretarse de diversas maneras. Unos interpretan que se pueden tener hasta 4 esposas, otros que solo se puede tener una, porque es imposible tratar a varias personas de forma equitativa. Algunos defienden que alude a situaciones muy concretas en las que haya muchas chicas huérfanas disponibles, y que en este fragmento se sugiere que hay que hacerse cargo de ellas. Por lo tanto, no es fácil extraer las implicaciones exactas del texto en nuestro tiempo o en cualquier otra época. Inspirada por el mensaje del Corán y el liderazgo de Mahoma, toda la ciudad de Medina se convierte al Islam. Las leyes expuestas en los versos del Corán se convierten en las leyes de la ciudad. Era una comunidad que vivía de acuerdo a las revelaciones que iban saliendo de la boca de Mahoma. Se trataba de una revelación viva, en constante evolución. Pronto esa revelación permitirá a los musulmanes tomar las armas para sobrevivir. Los ciudadanos de la Meca seguían ofreciendo una recompensa por la cabeza de Mahoma, que predicaba contra sus prácticas religiosas y amenazaba su bienestar económico. Y no aceptaban a Mahoma como gobernador de Medina. En el año 622, la Meca declara la guerra a Mahoma y sus discípulos.
El Corán, que había facilitado leyes cuando la comunidad necesitaba orden, les anima entonces a defenderse de sus agresores. Sura 2, 191ª aleya. Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden. Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado. Hoy, esos versos conocidos como los versos de la espada constituyen algunos de los pasajes más sorprendentes y polémicos del Corán. Aquellos que defienden que el Corán promueve la violencia recurren a dichos versos para justificar su postura. Sin embargo, las frases suelen ser algo más complejo que un simple grito de guerra. El Corán dice: matad a los infieles donde deis con ellos. Esto hay que entenderlo en un contexto en el que los musulmanes están asediados, tienen enemigos, y el Corán les dice: combatid a los enemigos de Dios. Pero el Corán también dice: cuando el enemigo deje de suponer una amenaza, cuando deje de luchar, recordad que Dios es compasivo, recordad que la guerra no es el camino que debemos seguir. Con el respaldo de las revelaciones, los musulmanes luchan contra los ciudadanos de la Meca durante 8 años por toda la península arábiga. En el año 630 los musulmanes lanzan un ataque y asedian la Meca con un ejército de 10.000 hombres. La ciudad no tiene más remedio que rendirse. La tradición afirma que Mahoma, fiel a las enseñanzas del Corán, fue un vencedor compasivo y concedió la amnistía a toda la ciudad. Tras la derrota, muchos habitantes de la Meca se convierten al Islam y aceptan las enseñanzas del Corán. Sin embargo, Mahoma aún no ha completado su misión. Desde el día en que el Corán le fue revelado por primera vez, en 610, hasta su ida a Medina 12 años después, Mahoma ha condenado públicamente las prácticas paganas y la veneración de los ídolos de la Kaaba. No hay más Dios que Dios, repetía constantemente, citando el principio fundamental del Corán. Así pues, Mahoma entra en la Kaaba y destruye todas sus deidades, declarando el lugar un santuario dedicado a la veneración del único Dios. Mahoma había logrado alcanzar su objetivo, y lo había hecho haciendo lo que Dios le había pedido. En 632, tan solo 2 años después de volver al lugar donde había nacido, Mahoma fallece a los 62 años. Su último suspiro pone fin al Corán. Sin embargo, sigue sin existir físicamente. Solo se conserva en la memoria de la comunidad. El mensajero ha muerto. Ahora sus seguidores deben luchar para que el mensaje siga vivo.